Como sabemos, el pasado fin de semana, Perú acudió a unas elecciones parlamentarias extraordinarias. ¿Extraordinarias por qué? Pues extraordinarias porque no estaba previsto que ocurriesen, a no ser por la decisión del presidente Vizcarra de disolver el Congreso del Perú. Decisión que terminó siendo avalada por el Tribunal Supremo, la Corte Suprema del Perú. Ahora bien, ¿qué nos dicen estas elecciones? ¿Qué nos dice este nuevo Congreso? ¿Qué le dice al Perú? ¿Y qué le dice al gobierno de Martín Vizcarra? Vamos entonces hasta la ciudad de Lima para conversar con Luis Benavente, analista director de Vox Populi Consultoría. Amigo Benavente, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Buenas noches. ¿Qué nos dice, señor Benavente, este resultado electoral del nuevo Congreso? Principalmente ha sido una reacción a la corrupción que ha inundado la política peruana con muchísima fuerza, particularmente en los últimos 3 años, desde que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que Odebrecht había hecho sobornos por más de $800 millones en América Latina y algunos países africanos. A raíz de eso ocurrió que los expresidentes peruanos y otros altos políticos terminaron judicializados, acusados y con evidencias ante la opinión pública, de manera que eso ha generado un repudio demasiado fuerte en la ciudadanía contra el sistema político, contra los políticos tradicionales, contra los partidos políticos. Entonces la elección de ayer lo que ha buscado es eso, encontrar canales para los ciudadanos comunes y corrientes para expresar ese rechazo. Y entonces el voto ha ido principalmente a los partidos cuyos líderes no han estado involucrados en casos de corrupción. En esa búsqueda ha habido una dispersión muy grande. Ha ocurrido un fenómeno que 10 de los 21 partidos participantes han logrado pasar la llamada valla electoral, el umbral que les permite tener representación. Han logrado por lo menos 5% de voto, en una fragmentación bastante extendida donde no se ha logrado unas primeras minorías con cierta fuerza en el Congreso. El partido que ocupó el primer lugar tuvo 10% de voto y el partido que ocupó el 10º lugar tuvo 5% de voto. Sin exagerar, casi un empate de a 10. Ya. Usando Ahora, rangos fíjese usted, me interesa saber, comparado con el Parlamento que disuelve el presidente Vizcarra, ¿cómo podemos definir este nuevo Parlamento? Ese Parlamento está mucho más fragmentado. No hay una mayoría absoluta que la hubo en un primer momento en el periodo anterior. No hay una primera minoría con bastante fuerza. Es un Congreso donde Fuerza Popular, que tuvo 73 representantes y tuvo mayoría absoluta en el Congreso que se instaló en julio de 2016, ha pasado a tener solo 10 representantes, y es un partido que ha estado en el gobierno durante un periodo largo y representa al fujimorismo, que tenía una importancia muy grande en la política peruana en los últimos 30 años. Y partidos de oposición han logrado un espacio, y algunos partidos que no tenían representación. Ahora, claro que la cantidad de votos nacionales no corresponde a la representación por el fenómeno de la representación por distritos o circunscripciones electorales. Entonces, los partidos que más representación van a tener, que han canalizado este descontento, tienen características muy distintas entre sí. Por ejemplo, uno de ellos, que va a tener entre 17 o 18 representantes en el Congreso, es Unión por el Perú, que hoy en día es liderado por Antauro Humala, el hermano del expresidente Humala, que dirigió una sedición hace unos 10 años o más, y que está en la cárcel por ese hecho, y que tiene una propuesta radical de izquierda bastante fuerte, por un lado. Por otro lado, el FREPAP es un partido político, digamos, fundamentalista, con una propuesta religiosa muy ortodoxa, con personajes que andan con barba y túnica, más o menos proyectando una imagen de ese tipo. Ellos van a tener igual 17 o 18 representantes. Bueno, a la vez Acción Popular, que va a tener unos 20 representantes, digamos que es un partido más institucional, que ha estado en el gobierno 2 veces, fue fundada por el expresidente Fernando Belaúnde.
o partidos como Alianza para el Progreso del señor César Acuña, que representa un populismo de derecha parecido a lo que es Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Entonces, las opciones que han aparecido y que han canalizado el voto para el Congreso son muy disímiles entre sí, a pesar que tengan el punto en común que han permitido expresar a los ciudadanos el rechazo al sistema político y a la corrupción. Fíjese que llama la atención un partido otrora tan poderoso como el APRA quedó fuera del Parlamento. El Partido Popular Cristiano también queda fuera del Parlamento. Es decir, hay una sacudida por parte de los electores. Pero en esa sacudida que queda, ¿qué riesgos pueden haber? Usted ya acaba de mencionar desde extrema izquierda hasta partidos fundamentalistas. A la larga, ¿qué puede quedar eso para una democracia estable? A ver, creo que viene una etapa un poco complicada. No es que con el cierre del Congreso y una nueva representación se resuelven los problemas. Por ejemplo, Unión por el Perú, que tiene una postura muy radical de izquierda y que está muy empoderado con 17, 18 congresistas en la nueva representación, creo que va a adoptar una posición de mucho enfrentamiento con el gobierno, un enfrentamiento bastante fuerte, por un lado. Por otro lado, sí es cierto que hay algunos partidos políticos como el Partido Morado o Podemos que han anunciado colaboración con el gobierno, pero el caso de Unión por el Perú va a ser bastante fuerte. Pero por otro lado, va a haber siempre el temor de la cuestión de confianza, que sea un recurso que nuevamente utilice el presidente para poder controlar la oposición desde el Congreso. Ahora, el sistema peruano permite usar la cuestión de confianza hasta el último año del ejercicio o del periodo de gobierno. Eso sería julio de este año, quedaría 6 meses en los cuales el presidente puede usar esto, y va a ser un arma con la cual el presidente permanentemente le va a decir al Congreso: no me compliquen la vida. Ese va a ser el mensaje. Pero por otro lado, tenemos en abril del próximo año, solo dentro de 15 meses, la elección presidencial. Entonces, habrá un partido que haga afinidad con el gobierno, dado que Vizcarra no tiene partido propio y que por ahí canalice un candidato oficialista. Pero los otros partidos van a hacer el juego habitual, normal, regular, de oposición para ganarse un espacio de cara a las presidenciales del 2021. Y eso va a generar bastante conflicto entre el gobierno y el legislativo. Ya. Amigo Benavente, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Gracias por la invitación, señor Rendón. Era Luis Benavente, director de Vox Populi Consultoría, directamente desde la ciudad de Lima.